Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio para desgranar esas parejas que nos roban el aliento, nos hacen suspirar o a veces, nos dejan con más preguntas que respuestas. Hoy nos sumergimos en una historia que ha generado muchísima conversación, debate y por supuesto, apasionadas opiniones. Vamos a hablar de Burak y Neslihan. Su relación, vista a través de los ojos del público, ha sido un torbellino de admiración, envidia y para muchos, una gran incógnita. ¿Es realmente el amor perfecto, o estamos ante una elaborada farsa? Este es el tema que vamos a desgranar hoy, así que prepárense para un análisis a fondo, con todo el cariño y el respeto que merecen estas personalidades, pero sin dejar de lado las preguntas que flotan en el aire. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exploraciones. Nos encanta tenerlos aquí y queremos que formen parte de esta comunidad. Bueno, entremos en materia. Burak y Neslihan. Para quienes quizás no estén tan al día, estamos hablando de dos figuras públicas, ambos con carreras destacadas en el mundo del espectáculo. Sus apariciones juntos, tanto en la vida real como en las redes sociales, suelen ser un foco de atención constante. Desde el principio su relación se vendió, o al menos fue percibida por muchos, como un cuento de hadas moderno. Se mostraban increíblemente enamorados, cómplices, con esa química que traspasa la pantalla y que todos soñamos con encontrar. Las fotos, los vídeos, las dedicatorias, todo parecía sacado de una película romántica. Y ahí es donde surge la gran pregunta, ¿verdad? Porque en un mundo donde todo está tan expuesto, donde las redes sociales nos permiten ver un fragmento, a menudo cuidadosamente seleccionado, de la vida de las personas, ¿cómo discernimos lo real de lo construido? Por un lado, tenemos el argumento del amor perfecto. Quienes defienden esta idea señalan la aparente solidez de su vínculo. Han superado juntos ciertos desafíos, han mostrado un apoyo mutuo incondicional en sus proyectos individuales y, en general, su imagen pública proyecta una felicidad duradera. Los detalles, esas pequeñas cosas que hacen que una pareja funcione, como la forma en que se miran, las risas compartidas, los gestos de cariño en público, todo parece indicar una conexión genuina y profunda. Sus seguidores más fieles ven en ellos un ejemplo de que el amor verdadero existe, que es posible mantener viva la chispa incluso en medio de la fama y las presiones mediáticas. Hablan de la compatibilidad de sus personalidades, de cómo se complementan a la perfección, de cómo sus valores parecen alinearse. Para ellos lo que vemos es simplemente el reflejo de una relación sana y feliz, y es un privilegio poder ser testigos de ello. Pero por otro lado, está la otra cara de la moneda, la que susurra farsa. Y no es que se trate de acusaciones directas, sino más bien de esa duda intrínseca que a veces nos genera la perfección aparente. Vivimos en una época donde la imagen lo es todo y las celebridades, más que nadie, están acostumbradas a curar su presencia pública. ¿Podría ser que lo que vemos sea una estrategia de marketing, una construcción cuidadosamente elaborada para mantener el interés del público y la relevancia mediática? Las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo son efímeras, y cuando una pareja parece demasiado perfecta, demasiado idílica, surge la sospecha de que tal vez haya algo más detrás de las cámaras. Quizás las risas son un poco forzadas, los gestos un poco ensayados, las palabras un poco demasiado bien dichas. Los escépticos señalan que a pesar de las apariencias, toda relación tiene sus altibajos, sus momentos de tensión, sus discusiones. Y si nunca vemos esos momentos, si siempre se nos presenta una fachada impecable, ¿no será porque esa es precisamente la intención? Analicemos algunos aspectos que alimentan ambas teorías. En cuanto al amor perfecto, podemos fijarnos en cómo ambos se apoyan activamente en sus carreras. Cuando uno tiene un proyecto importante, el otro suele ser el primero en promocionarlo, en expresar su orgullo y admiración. Esto para muchos demuestra una lealtad y un compañerismo que van más allá de lo superficial. También observamos cómo, a pesar de sus agendas apretadas, encuentran tiempo para estar juntos, para compartir momentos de ocio, para viajar, para celebrar ocasiones especiales. Estas son señales de una relación que se prioriza, de un esfuerzo consciente por mantenerla viva y fuerte. Además, en entrevistas, rara vez se les escucha hablar mal del otro, incluso en situaciones hipotéticas. Siempre hay un tono de respeto y admiración mutua, lo cual refuerza la idea de una conexión profunda. Por el lado de la farsa,
las críticas suelen centrarse en la aparente falta de espontaneidad en algunas de sus apariciones. Hay quienes analizan sus gestos en público y detectan una cierta rigidez, una sobreactuación, como si estuvieran siempre conscientes de las cámaras y actuando para ellas. También se especula sobre la presión que puedan sentir para mantener una imagen de pareja ideal, ya que su éxito y su popularidad podrían estar ligados a esta percepción. En un mundo donde las rupturas de parejas famosas generan titulares, mantener una relación perfecta podría ser una forma de asegurar la estabilidad de sus carreras. Algunos incluso sugieren que, dada la naturaleza de sus profesiones, donde la actuación es parte de su día a día, podría ser fácil para ellos proyectar una imagen convincente incluso si no se corresponde completamente con la realidad. La constante exposición en redes sociales también puede ser un arma de doble filo. Mientras que sirve para mantener el contacto con los fans, también puede convertirse en una jaula dorada, donde cada movimiento es observado y analizado, obligando a mantener una fachada. Es importante recordar que en última instancia, solo Burak y Neslihan saben la verdad sobre su relación. Nosotros, como espectadores, solo tenemos acceso a la información que ellos deciden compartir, filtrada por los medios y nuestra propia interpretación. No podemos juzgar la autenticidad de sus sentimientos basándonos únicamente en lo que vemos en las redes sociales o en las entrevistas. Sin embargo, la reflexión sobre la naturaleza de las relaciones públicas y la construcción de la imagen es fascinante. Nos invita a cuestionar lo que consumimos, a no dar por sentado lo que se nos presenta, y a recordar que detrás de cada persona famosa hay un ser humano con sus propias complejidades y realidades. El debate sobre si su amor es perfecto o una farsa nos revela mucho sobre cómo percibimos las relaciones, sobre nuestras propias expectativas y, quizás, sobre nuestra propia necesidad de creer en historias de amor inmaculadas. Si para ellos esta fachada es una forma de proteger su intimidad, de mantener su relación alejada del escrutinio público, entonces podríamos verlo como una estrategia inteligente. Pero si se trata de una mentira constante, de una manipulación para el público, entonces la decepción sería considerable. Personalmente creo que la verdad rara vez es blanco o negro. Es probable que su relación tenga matices, momentos de genuina felicidad y, seguramente, también sus propios desafíos, como cualquier otra pareja. Quizás la perfección que proyectan es una versión idealizada, pero no necesariamente una farsa completa. Podrían ser muy buenos manteniendo su vida privada fuera del foco, y lo que vemos es su forma de compartir su amor con el mundo. O quizás la línea entre la vida pública y la privada se difumina tanto en sus profesiones que lo que vemos es una mezcla de realidad y actuación. Lo que sí es innegable es el poder que tienen para generar esta conversación. Han logrado capturar nuestra atención y hacernos reflexionar sobre algo tan universal como el amor y la autenticidad en la era digital. Si ellos son conscientes de este debate y lo utilizan para mantener su popularidad, pues bien por ellos, es una estrategia de vida en este mundo mediático. Pero si es un genuino reflejo de una relación que funciona, entonces debemos felicitarlos por haber encontrado esa conexión especial. En resumen, el caso de Burak y Neslihan nos presenta un enigma fascinante. Por un lado, tenemos la imagen de una pareja envidiable con una conexión que parece inquebrantable y un amor que irradia felicidad. Por otro lado, la constante exposición mediática y la naturaleza de sus profesiones alimentan la duda de si lo que vemos es la realidad o una elaborada puesta en escena. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, llena de matices que solo ellos conocen. Lo que sí podemos decir es que su relación, sea cual sea su verdadera naturaleza, ha logrado inspirar, intrigar y, sobre todo, hacernos hablar y reflexionar sobre lo que buscamos en el amor y en las relaciones públicas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Burak y Neslihan. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Son el amor perfecto o una farsa? ¿Qué señales les hacen pensar de una manera u otra? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que también se unan a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.